Miles de personas en China protestan contra las restricciones anti-COVID adoptadas por las autoridades en medio del mayor repunte de contagios en el gigante asiático desde inicios del año. Las protestas están siendo presentadas en los grandes medios occidentales como una especie de masiva revuelta social contra el gobierno de Xi Jinping, prácticamente equiparables a las del año 1989. Sin embargo, como de costumbre, y en especial como de costumbre cuando se habla de China, la realidad no es tan sencilla como la pintan en los titulares. ¿Qué está pasando entonces? De eso les hablaremos en este video. Ahí les va. Cuando en buena parte del resto del mundo la pandemia no forma parte del debate político, social y mediático desde hace rato, en China el súbito aumento de contagios, que roza los 40.000 nuevos casos diarios, ha hecho que las autoridades endurezcan las medidas para contener una posible nueva ola, y con consecuencias inmediatas. En estos días se produjeron protestas ciudadanas en la capital y otras 15 ciudades, entre esas Shanghái, exigiendo el final de la política oficial de cero COVID, la que se ha llevado a cabo en China desde el inicio del primer brote, allá por enero de 2020. Continuos controles preventivos para evitar la dispersión del virus, alternados con largas cuarentenas y confinamientos masivos cuando se detecta algún caso. Lo de algún caso es literal. En estos casi 3 años, en varias ocasiones, se han cerrado ciudades enteras tras la detección de un único contagio. El balance de esta política, como todo en la vida, tiene algo de yin y algo de yang. Por un lado, proporcionalmente a su población, y teniendo además en cuenta que fueron los primeros en sufrir el brote, los datos de fallecimientos por COVID en China son mucho mejores que los de otras naciones. La rudeza y focalización de las medidas permitió recuperar una relativa normalidad muy rápidamente en la mayoría del país. En contraste, y como comentábamos antes, la sola detección de un caso podría suponer que de golpe 30 millones de personas pasaran de creer que la pandemia era cosa de naciones lejanas a ser enviadas a sus casas durante semanas o meses enteros y sin rechistar. Mientras en otros países las medidas draconianas se tomaron fundamentalmente al inicio de la pandemia, en China nunca dejaron de ser la norma ante cualquier brote, por mínimo que fuera. Lógicamente esto fue generando cansancio e impaciencia en muchas personas. Hace unos días se produjo un incendio en unas residencias en la localidad de Urumqi, que llevaba 100 días en cuarentena, en el que fallecieron varias personas. Por las redes sociales chinas corrió como la pólvora la versión de que las drásticas medidas anti-COVID aplicadas en el lugar obstaculizaron la rápida intervención de los servicios de emergencia. ¿Verdad o no? La chispa prendió. Pero atención al contexto y los matices que, como le decíamos al inicio, abundan. Tras casi 3 años de continua incertidumbre entre una cierta normalidad, en ausencia de casos, y un regreso al más estricto confinamiento o detectarse un contagio, así fuera a decenas de kilómetros de distancia, muchos ciudadanos esperaban que se anunciaría un relajamiento de la política cero COVID durante el reciente 20º Congreso del PSC, congreso al que le dedicamos un completo video recientemente, por cierto. Sin embargo, durante la reunión del partido gobernante, la política nacional frente al virus no se modificó sustancialmente, salvo la creación de una serie de 20 medidas diseñadas para hacerla más eficiente, con desiguales resultados según qué región del país. Así, la expectativa frustrada de una relajación en las medidas que nunca llegó, junto al repunte de contagios, jugó un papel importante en los brotes del descontento. Descontento real, pero que, como viene siendo costumbre con los, como diría Josep Borrell, medios del jardín, cuando reportan sobre problemas de la jungla, se presenta de manera exagerada o descontextualizada, o ambas a la vez. Como seguramente recuerden, cuando en Occidente se produjeron protestas contra medidas impopulares como el confinamiento estricto durante semanas o meses, el enfoque de los grandes medios fue calificar ese descontento como peligrosa desinformación creada por conspiranoicos con gorrito de aluminio. Con razón o sin ella, ese es otro tema. Lo que salta a la vista es el contraste entre dos abordajes mediáticos diametralmente opuestos para casos casi calcados. La cobertura actual sobre lo que sucede en China contrasta muy marcadamente con, por ejemplo, las protestas que tuvieron lugar en Holanda. Mientras la represión de aquellas era debido a personas irreflexivas, dominadas por fake news, la actuación policial china se debe a que quieren acallar protestas que claman por democracia y libertad. Si en enero de este año CNN calificaba las protestas por las medidas occidentales contra el COVID como ruidosas, contrarias a las reglas y que debían ser rechazadas por la sociedad, hoy el mismo medio aborda las protestas por las medidas chinas contra el virus como jóvenes exigiendo libertad. ¿Doble vara de medir? Triple, como mínimo más bien.
Algunas de las protestas de ciudades chinas fueron convocadas a través de grupos de Telegram en los que, además de darse consejos sobre cómo enfrentar a la policía, participan activamente periodistas extranjeros. Algo que denuncian incluso partidarios de las protestas, que consideran que sus descontentos con las medidas anti-COVID no debe ser utilizado políticamente, mucho menos por medios o gobiernos extranjeros. Y es que el hecho de que en algunas protestas se corearan frases en inglés da bastante para pensar. ¿Por qué chinos que viven en China protestarían contra el gobierno chino recurriendo al inglés en lugar del mandarín? Sea por influencia externa, errores propios o una combinación de ambas, lo cierto es que el panorama no es sencillo para Pekín. Si por un lado ceden a las protestas y flexibilizan medidas, puede sentirse un fuerte impacto en una red hospitalaria nacional todavía en construcción y con una población que incluye más de 100 millones de ancianos. Si, por el otro, se aferran a una estrategia que se mostró muy eficaz, aunque drástica e impopular con el tiempo, las protestas aumentarán, con lo que esto supone tanto a nivel interno como externo. Tras casi 3 años de frenética y brusca alternancia entre una vida cotidiana casi normal y largas y estrictas cuarentenas, la ausencia de una campaña informativa contundente que justifique el porqué de continuar la política cero COVID en China durante tanto tiempo, abrió cancha a un descontento real, que hoy algunos quieren convertir en mayor descontento todavía, aunque sea menos real. Desde luego, no es la primera vez que los grandes medios promueven en otros países exactamente lo mismo que desalientan, ridiculizan y censuran en los suyos. Y es imposible entender a fondo los problemas no solo de China, sino de Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Irán y de tantos otros sin tener muy presente esa dualidad tan occidental a la hora de analizarlos.